recordemos cómo se llena este cuadrito, que es el que nos permite determinar si tenemos suficiente capacidad de producción o no. Entonces, aquí arribita está la entrada de pedidos, las semanas correspondientes y según los productos que tengamos, en este caso tenemos productos A, B y productos los que haya, hasta N. Y lo que vamos a hacer es determinar la capacidad por cada centro de trabajo. Entonces, para producir cualquiera de los productos es posible que no todos ellos vayan a los mismos centros de trabajo. Entonces, por eso tenemos que mirar la capacidad por cada centro de trabajo. Esta información que está ahí se replica para todos los centros de trabajo. Entonces, lo primero que hacemos, obviamente, pues es colocar la demanda para cada producto por cada periodo. ¿Cuántas unidades vamos a necesitar del producto 1 en los periodos 1 al periodo N? ¿Cuántas del B? ¿Cuántas del los productos N? Y después de eso vamos a mirar cuál es la capacidad disponible. Recuerden cómo es que se calcula la capacidad disponible. Es el número de trabajadores por el número de turnos, por el número de horas estándar, etcétera, etcétera, que es bastante fácil. La capacidad disponible, lo que tenemos a nuestra disposición. Y después tenemos que calcular la capacidad necesaria para cada producto en nuestro centro de trabajo 1. Y después tendríamos que hacerlo igual para nuestro centro de trabajo 2. Entonces, la capacidad necesaria para producir cualquiera de los productos, sea el A, sea el B o sea el N, siempre es el total, el tiempo total que necesitamos por la cantidad de pedidos. Y este tiempo total, pues ya lo sabemos calcular también. Se hace mediante esta formulita. ¿Listo? Bueno. Y después de eso simplemente vamos entonces multiplicaríamos ese tiempo por la cantidad de pedidos y esos serán nuestros requisitos de tiempo para producir el A en cada semana. Lo mismo hacemos para B, lo mismo hacemos para C, para todos los que haya. Y después sumamos cuántos serían las necesidades, la necesidades en tiempo para el total de los productos. Después la vamos a comparar contra la capacidad disponible y ahí vamos a saber cuándo vamos a tener necesidad y capacidad o no. Listo, no es más. Entonces recordemos el ejercicio, que es un ejercicio que, como les dije, formó parte de un trabajo de grado que elaboraron dos de sus compañeros y como el ejercicio es tan bueno, pues todos los profesores los hemos adoptado como ejemplo a seguir. Entonces tenemos una fábrica de banca que tiene las siguientes entradas de pedidos planificadas para las 8 semanas siguientes. 230 en la semana 1, 230 banquitas, 240 y en la última semana 250. Y después vamos a calcular la capacidad disponible. Entonces el ejercicio nos dice que tenemos 2 centros de trabajo, cortado y armado, únicamente 2 centros de trabajo. Y que la empresa tiene un turno diario y en cada centro de trabajo cuenta con un trabajador que dispone de 7 horas estándar. Esto es clave. Recuerden el concepto de hora estándar, ¿no? Las horas estándar son las horas reales, las horas de 60 minutos. Que como explicamos en clase, pues en una jornada normal, los trabajadores no trabajan los 480 minutos, las 8 horas, trabajan menos. Pues para saber realmente cuánto se trabaja, las horas reales las pasamos a horas estándar. ¿Y cómo se pasan? Multiplicando las horas reales por el factor de utilización y por el factor de eficiencia, y eso nos da las horas estándar, que significa que esas sí son las horas que de verdad trabaja un trabajador. Perdón, sea en una oficina, sea en una planta. Y que sería mentiroso, pero muchas empresas lo hacen, porque especialmente pequeñas y medianas, porque no conocen este concepto.
Entraron 2 personas más, Nicole Andrea Morales, y es de las de aquí. Segundito, le damos entrada aquí un par de personas. Wendy Polo, que ya había, y Jerónimo, ya. Bueno, entonces es muy arriesgado ponerse uno a calcular capacidad disponible con las horas reales. Digamos que son horas mentirosas. Bien. Entonces, ¿cómo se calcula la capacidad disponible? Normalmente, las horas estándar por turno, por el número de trabajadores que tenga, por los turnos que trabaja la empresa, por los días que trabaja la empresa. En este caso sería, dice el enunciado, que se cuenta con 2 centros de trabajo, entonces tenemos que calcular la capacidad para cada centro de trabajo, para cortado y para armado. Nos dice que tiene un solo turno, que cada turno hay un solo trabajador, que se dispone de 7 horas estándar para cada centro y se trabajan 6 días a la semana, entonces 7 por una, cada día 42 horas estándar para cada uno de los centros de trabajo. Bien, entonces esta información la pasamos a nuestro cuadrito. ¿Listo? La pasamos a nuestro cuadrito por cada centro de trabajo. Y ahora tenemos que calcular la capacidad necesaria. La capacidad necesaria. Entonces, la capacidad necesaria. Recuerden que para ello necesitamos conocer la ruta de fabricación, el factor de tiempo de carga unitario, el factor de aprovechamiento, las unidades que se van a procesar, el factor de tiempo de carga de un ítem en un determinado centro de trabajo y el factor de tiempo total de la carga del producto final. Que eso aparentemente son muchas cosas, pero cuando hacemos un ejercicio ya le cogemos el tiro. Lo que sí es importante es reconocer las convenciones. Cuando hablemos de ahí, nos estamos refiriendo a las diferentes operaciones: cortar, ensamblar, pintar. Ítems, cuando se refiere a partes, una pata de una silla, el tablón de una silla, una valinera, cualquier parte, o puede ser el producto terminado también. Y K se refiere a los distintos centros de trabajo. Entonces, el centro de trabajo 1, centro de trabajo 2, centro de trabajo de armado, centro de trabajo de cualquier cosa. Bueno. Seguimos, entonces tenemos que tener la ruta de fabricación y lo hacemos en un diagramita bien sencillo de bloques. Marcela Sierra. Entonces tenemos aquí esta ruta de fabricación, y les recuerdo las convenciones. El rectángulo es el centro de trabajo. En este caso tenemos un centro de trabajo que se llama cortado, es el CT1, cortado, y un centro de trabajo 2 que se llama armado. Pero en cada centro de trabajo se hacen diferentes operaciones. En el centro de trabajo 1 cortado se hace la operación 1, se hace la 2 y se hace la 3. Todo lo que tiene que ver con cortado se hace ahí. En cambio, en el centro de trabajo 2 se hace la operación 4, que es de ensamble. Que por aquí indicamos las entradas de materia prima, y de cada centro de trabajo, qué es lo que va saliendo. ¿Listo? Bien, que tenemos entonces aquí denotadas las operaciones, que para poder hacer la banquita necesitamos 4 operaciones, la 1, la 2, la 3 y la 4, las cuales solo necesitan 2 centros de trabajo, el 1 y el 2. En el 2 solamente se ensambla y en el 3 se corta, pero se cortan diferentes cosas. Aquí se corta la tabla y aquí se cortan de esa tabla, se cortan las patas, y por aquí vuelve y se corta, pero se corta el tablón para hacer el asiento. Recordar qué significa cada uno, que es el factor de aprovechamiento. Entonces es el porcentaje de piezas o partes, componentes que realmente salen buenos. Porque tenemos que aceptar que de todas maneras en muchas empresas hay cierto factor de piezas que no salen bajo especificaciones. El siguiente es el TC1, que es el tiempo de carga unitario.
es el que tenemos que calcular. La P es para indicar el nombre de la parte, de la pieza. Y el 1, el 2 y las numeraciones que haya de ahí para adelante, pues la clase de operación. Pues yo creo que ya la recuerdan ustedes bien. Bien, entonces, recordar que el factor de tiempo de carga unitario, las personas simplemente lo llaman tiempo de carga unitario, se determina a partir de una medición del tiempo hecha sobre los procesos de fabricación. Entonces hacemos la medición real y después tenemos que tener presente si ese tiempo lo vamos a expresar en horas reales o en horas productivas, o en cualquiera de esas, pero en cualquiera de las dos situaciones tenemos que volver las horas estándar. Entonces ya les expliqué que las horas reales, si las multiplicamos por la eficiencia, nos quedan horas productivas, y si las horas productivas las volvemos a multiplicar por el factor de utilización, nos quedaría las horas reales. Entonces nos quedamos a trabajar. Bien, entonces aquí en el ejercicio ya nos dieron los tiempos de carga unitarios, que serían estos. El factor de aprovechamiento, ya dijimos qué es, y después en porcentaje, entonces quiere decir que de la operación 1, el 90% de las piezas que se produzcan ahí salen buenas, que de la operación 4, el 85% salen buenas, es decir, que tenemos un 15% que salen malas. Por lo tanto, para poder armar las bancas que necesitamos en cada semana, tenemos que producir, en este caso, 10% más, 20% más, 10% más, 15% más. Lo que necesitamos es bancas buenas al final, sabiendo que en el proceso algunas partes van a salir defectuosas. Bien, entonces la siguiente es calcular las unidades a procesar para la operación y recordar que nos venimos de atrás para adelante. Lo que necesitamos, lo que también ya había dicho antes, necesitamos es bancas buenas, las 230 que nos pidieron en la semana 1, las 240 que nos pidieron en la semana 2, esos tienen que ser bancas buenas. Entonces por eso nos venimos de atrás para adelante. Entonces vamos a calcular cuántas bancas buenas debemos producir, sabiendo que eso tiene unos tiempos, tiene unos factores de utilización. La formulita es esta. Entonces, para producir las bancas, vamos a llamar P4, se va a producir esto lo trabajamos en unidades, entonces sería una banca dividida por el factor de utilización, que es el 85, y nos dará que para producir una banca buena necesitamos producir 1.76, porque el 15% nos dará mal. Después, para producir las bancas vamos a necesitar producir, tenemos que venir aquí al gráfico, tenemos que producir los tablones. Pues será un tablón, pero los tablones dependen de cuántas bancas vamos a necesitar. Entonces multiplicamos un tablón o las bancas que vamos a necesitar por el factor de aprovechamiento de los tablones y nos dan que necesitamos asientos buenos, asientos entre buenos y malos 1.30. Realmente necesitamos 1, pero como vamos a producir entre buenos y malos, necesitamos producir más. Después nos vamos para las patas. Entonces las patas también dependen del producto terminado de las bancas, que es 1.76, se necesitan 4. Por el factor de utilización hay que producir, en sentido común, si voy a fabricar una banquita de 4 patas, pues en sentido común diría, pues usted necesita 4 patas. Pero eso sería en el evento en que usted produce las patas perfectas todas las veces. Pero como aquí estamos diciendo el 20% no sale bueno, entonces en lugar de producir 4 patas, necesitamos producir 5.88. Y llegamos a la primera, que es el corte de la madera. Pues para cortar la madera necesitamos un tablón de madera
del cual vamos a sacar las patas, y en ese se produce un 10% de defectuosos, necesitamos producir entonces 5.36. Bueno, pues este es el cuadro resumen. 4 operaciones, los tiempos estándar para cada operación, el factor de aprovechamiento de cada una y las unidades a procesar de cada una de las piezas que necesitamos. Entonces, este es un cuadro que ya repetimos, y es donde realmente vienen los cálculos. Entonces, la figura es exactamente lo mismo. Entonces, aquí para calcular el tiempo en horas estándar, tiempo de carga, necesitamos multiplicar el tiempo de carga unitario por el número de partes que necesitamos producir. Pues miramos aquí, 6.536. Y aquí también hacemos exactamente lo mismo, 0,2 por 5.82, sumamos esos dos porque eso será cortar madera en ambos lados. Y después, ¿van recordando? Y después nos vamos para la operación 3. La operación 3 se tarda 0.02 y hay que producir 1.37, nos daría 0.26. Y en la operación 4 se tarda 0.1 por 176 y nos daría 0.18. Ahí estaría todo lo que tiene que ver con la producción de partes que necesitamos para armar y las diferentes partes que necesitamos. Pero lo que nosotros queremos saber es el tiempo, las necesidades de tiempo. Entonces, simplemente vamos a acumular los tiempos en cada uno de estos centros de trabajo. Centro de trabajo 1, centro de trabajo 2, y al final de cuentas, entonces tendríamos los tiempos por cada centro de trabajo. Para el centro de trabajo sería 0.150 y para el otro 0.18. Y lo que sigue así es muy sencillo, es simplemente multiplicar la demanda por el tiempo total de carga. El 230 por 0.50 nos daría 34.5, 240 por 0.10 nos daría esto, 210 por 0.50 nos daría esto, etcétera, etcétera. Y lo mismo haríamos en la parte de abajo. Muy bueno. Como no tenemos sino un solo producto, que son las bancas, pues entonces simplemente sumamos esas dos cosas. Pues es el mismo valor, es que sumamos, es el mismo valor para cada uno de los centros de trabajo. Entonces aquí vamos a necesitar Valentina Puerto. Valentina Puerto, ya no me acuerdo el nombre. Pero un segundillo. Valentina Puerto. ¿Alguien se acuerda de Valentina Puerto? Sí, señor, ella ya ve con nosotros. Bueno, entonces que entre. Bueno, entonces tendríamos que el cuadro estaría conformado por el tiempo disponible que necesitamos en el centro de trabajo 1 y el tiempo necesario que en el centro de trabajo 1 el tiempo necesario se lo restamos al disponible, el necesario se lo restamos al disponible, y nos va diciendo entonces si tenemos o no tenemos capacidad. En este caso, tenemos suficiente capacidad hasta la semana 7. En la semana 7, como los datos negativos, no quiere decir que la necesidad es superior a la disponibilidad, que no tenemos capacidad. Recuerden que esto es planeación. Entonces aquí nadie ha producido bancas todavía. Las vamos a producir. Entonces esto es bien importante porque nos está diciendo pilas. Cuando llegue a la semana 7 usted no va a tener capacidad de producción, pero la semana 7 todavía está lejos. Entonces si usted hace los cálculos y se da cuenta que le falta capacidad, entonces usted
puede hacer algo aquí atrásito, ¿no? Puede hacer algo aquí atrásito de las muchas opciones que nosotros vimos. O puede subcontratar, o puede poner horas extras, o puede, bueno, todas las cosas que vemos por ahí. Bien, entonces aquí ya nos damos cuenta de un dato importante. Es que en la semana 7 no vamos a tener suficiente capacidad. Pero algo también importante es sacar la desviación acumulada. Y al sacar la desviación acumulada nos da que todo el tiempo la desviación acumulada es positiva. Pero la desviación puntual aquí nos da negativa. Y si la desviación acumulada nos da positiva, quiere decir que en algún lado nos está sobrando capacidad que podíamos utilizar para afrontar esta capacidad negativa. Por ejemplo, si yo sé que en la semana 7 me voy a quedar sin capacidad, pero tengo capacidad excesiva aquí, aquí y aquí, entonces la parte de la producción de la semana 7 de las 290 yo la podía producir aquí antes. Es como la opción. Bueno, y para el centro de trabajo 2 hacemos exactamente lo mismo. Tenemos la capacidad disponible, calculamos la capacidad necesaria como ya vimos, se la restamos y nos damos cuenta entonces que al restar estamos súper sobrados de capacidad, nos sobra mucha capacidad. Y al sacar la acumulada, pues obviamente nos da más. Entonces en el centro de trabajo no tenemos que preocuparnos. Bien. Y ahí terminaría la cosa. Y terminaría con las conclusiones, ¿no? Las conclusiones. Bueno, ¿cuáles conclusiones adicionales a las que ya le dije pudiéramos mirar, sobre todo, por ejemplo, en el centro de trabajo 2? En el centro de trabajo 1, una conclusión diría, tenemos suficiente capacidad de producción para poder surtir la demanda de todas las semanas, excepto la demanda 7. Pero como tenemos capacidad de producción acumulada, lo que podríamos es, para afrontar esta capacidad que nos hace falta, de las 290 podríamos producir algunas en los periodos anteriores y listo, ahí cubriríamos. Pero ¿cuál sería una conclusión interesante del centro de trabajo 2? Esa no la dijimos en clase, creo. En términos ideales, ¿cuál sería el ideal entre la capacidad disponible y la capacidad necesaria? ¿Cuál sería el ideal? Que fueran iguales. Fueran iguales. ¿Y qué sucede entonces en el centro de trabajo 2? Sobra capacidad. Sobra capacidad. Entonces podríamos, si sobra capacidad, eso puede afectar los costos de la empresa, ¿no es cierto? Usted tiene capacidad ociosa de sobra capacidad. Y supongamos que la empresa está en situación de afugia financiera. Usted está haciendo la programación de la producción y encuentra esta situación, ¿qué podría hacer? En general, no exactamente para este caso, pero en general, ¿qué pudiera hacer? O sea, en su empresa le sobra capacidad para armar, para ensamblar. Reducir mano de obra que pues, esté capacitada en ese centro de trabajo y ponerla en el centro de trabajo 1 porque ahí no hace falta capacidad. Por ejemplo, vale. No despedir gente. ¿No? La idea es que si la gente la volvemos polifuncional, cuando tengamos exceso de capacidad en un centro de trabajo, lo podamos poner esa gente en otro centro de trabajo que tengamos necesidad de capacidad. ¿Listo? ¿Y qué más otra cosa pudiera hacer? Le sobra capacidad. Pues piensen en términos de en qué se refleja, en qué se concreta, en qué se materializa la capacidad. Ya vimos un aspecto de mano de obra. ¿Y en qué más?
en las máquinas. Puede ser que esté sobrado de máquinas, ¿sí? Entonces, ¿qué pudiera hacer? Entonces, puede ofrecer los servicios de armado a otra empresa. Venga, esto es sobrado de capacidad de armado, le ofrezco mis servicios. Pero no sé si fue con ustedes o con el otro curso que puse el ejemplo de Espuma Santander. Pero hace años, que compraron una máquina para cortar la madera, para hacer los diferentes muebles, y fue una máquina de control numérico de última tecnología. Y entonces, de la capacidad de la máquina, para ellos, únicamente necesitaban de esa máquina como un 30, un 40%. Del resto del tiempo la máquina estaba parada y era una máquina costosa. Entonces, ¿qué hicieron? Pueden decirle a los otros fabricantes de muebles y colchones, oiga, si necesitan que les corte, yo les corto y les cobro ya tanto. ¿Está clara la idea? Entonces podría vender capacidad. ¿Está clara la idea? Sí, profe. Bueno. Listo. Importante también graficar, ¿no? Que se den cuenta. Es que todo el cuento aquí es que estamos planeando. Entonces, si usted hace un grafiquito futuro, como que un solo simple golpe de vista, una semana cualquiera que usted esté revisando, y miércoles, en la semana 7 no voy a tener capacidad. O al revisar en el centro de trabajo 2, cuando ve que la capacidad está por encima de la necesidad, estoy tranquilo. Que incluso, como les decía, pudiera vender capacidad. Bueno, entonces ese era el repasito, y la próxima clase tendremos la evaluación del CRP. Entonces habrá un ejercicio similar. Aquí eso no puede uno inventar nada más, tiene que ser un ejercicio muy, muy similar. Bueno, entonces, siguiente cosa, jóvenes, es el tema que es absolutamente teórico, y son los sistemas MRP, MRP-CL o de bucle cerrado, el MRP2 y el ERP2. ¿Qué es eso? Software. En estos días que ustedes estaban sin hacer nada, yo sí estaba trabajando. Una empresa con la que ya he trabajado varias veces en consultoría, compraron un ERP y tenían problemas en el suministro de la información del inventario. Me dijeron, venga, William, nos ayuda con este cuento. Y en eso estuvimos una semana larga ayudando a la información que se necesita para alimentar ese software. Entonces, ¿qué es esto, jóvenes? Software. Diferentes versiones de software para diferentes necesidades de la empresa. Esto, pues, básicamente es un módulo de información para ustedes. Que hay un software de MRP que hace esto, que hace lo otro. Hay otro de MRP que hace esto, y que finalmente están los ERP que hacen de todo. Que es necesario que ustedes lo sepan, porque muchas empresas, como la que les estoy contando, han encontrado que contar con cualquiera de estos software para alguna necesidad específica que tenga, pues es de una inmensa ayuda. Pero es costoso este cuento. Por ejemplo, el ERP que contó la empresa que les cuento, los solos derechos valen 40 millones de pesos anuales. Claro, anualmente hay que pagar 40 millones de pesos más. Tuvieron que hacer algunas adecuaciones de hardware, porque algunos equipos que tenían ellos no resistían el ERP, más la capacidad. Bueno, entonces hay otras arandelitas por ahí. Entonces no todas las empresas tienen acceso a eso, pero son unas herramientas de sistemas de información gerencial que ayudan muchísimo. Y la idea en este curso es que ustedes tengan una idea de qué es cada una de esas cosas. Entonces, lo que hay al interior de sus diapositivas
y que sí necesitamos que miren, es la descripción de cada una de estas cosas. Pero yo voy a hacer una breve descripción y les digo qué es lo que van a hacer ustedes. Entonces, el primero es el MRP, ya lo vimos, que es la planeación de requerimientos de materiales. A partir de una necesidad de producir X cantidad de productos, pues el MRP nos va a decir qué cantidad de partes, de componentes, de piezas que conforman ese producto voy a necesitar, cuándo las debo pedir, cuándo me deben llegar. ¿Recuerda que hicimos ejercicios de esos? Bueno. Pero resulta que el MRP tiene una fallita, pero hay todos los software del mundo para esto. Si su necesidad es únicamente eso, determinar las unidades de producción, las partes que se necesitan, partes, componentes, piezas que se necesitan para producir su producto terminado, pues compres un MRP básico y listo. Pero el MRP básico tiene una fallita, que no lo tiene en cuenta si la empresa tiene suficiente capacidad de producción. Entonces aparecieron los MRP que se llama el bucle cerrado. Y entonces en ese MRP lo que le hace es lo que le hace el MRP, pero aparte de eso le dice sí, para producir 1000 unidades del producto A, usted necesita 100 partes de B, 200 de C, 500 de D, etcétera, etcétera, y necesita pedirlas tal día para que le lleguen tal día. Pero aparte de eso le va a decir, con la información que usted le proporciona, le va a decir, oigan, no tiene suficiente capacidad de producción para tales y tales semanas. Entonces, entre los MRP entra lo que acabamos nosotros de repasar ahorita, los CRP. CRP, que le va a decir, oiga, si tiene o no tiene suficiente capacidad de producción. Pero hay otro sistema de información más avanzado que es el MRP2. Se llama planeación de recursos de manufactura. Y entonces en este incorpora lo que los otros dos tienen, pero aparte de eso le dice algunos otros aspectos que son importantes, por ejemplo, aspectos de costos, aspectos financieros. Y aparte de eso le permite hacer simulación. Entonces, buenísimo. Pero aparte de eso están los más avanzados, que son los ERP, que son la planeación de recursos, pero de toda la empresa. Aquí es planeación de recursos de manufactura. Y aquí es planeación de recursos de materiales, de materiales. Este es de toda la empresa. Entonces, ¿qué es eso? Pues es un software que todas las empresas, que ustedes la van a ver, que hay muchas, lo suministran por módulos. Entonces usted puede comprar el módulo de inventarios, el módulo de ventas, el módulo de distribución, el módulo de producción, el módulo de recursos humanos. Todos los módulos que usted necesite para tener toda la información que requiere para gerenciar su empresa. Pues los ERP son pues una maravilla, porque cualquier gerente quisiera tener un sistema de información que le proporcione la información que te necesita para tomar decisiones en vivo y en directo, en tiempo real. Eso es lo que hacen los ERP. Bien. Entonces, con esa introducción, lo que sigue en sus diapositivas es una explicación más detallada de lo que les acabo de decir, que son los sistemas ERP, que hacen, cuáles son las características que tienen, qué es lo que persiguen, qué hace el sistema ERP STL, las características de él, etcétera, etcétera, qué bases de datos necesita la empresa para poder funcionar, cómo funciona, y después vienen los ERP, ¿sí? A decir qué son, qué se necesita para que funcione, quién los provee, etcétera, etcétera. De este hay uno que ustedes van a estudiar, eso sí lo van a cacharrear, me imagino que ya la universidad, la escuela tiene el SAP, porque hasta donde sabía yo, pues era un curso un poquito teórico, pero creo que ahora sí ya pueden cacharrear este. Entonces hay muchos proveedores de software. Está SAP, está OpenBravo, está Delphus, está ONU,
hay un montón. El más conocido es SAP porque fue el pionero, es una empresa alemana que lleva mucha ventaja, pero estos dos también son buenos y el Odoo también es bueno. Entonces, al interior, lo que va a encontrar es eso, una descripción de qué son estos ERP, los diferentes módulos, algunas presentaciones de cómo funcionan, etcétera, etcétera. Les he dejado un par de videitos por ahí para que miren también. Las dificultades que pudiera ser, porque eso no es muy fácil, eso no es tan sencillo. Imagínense lo de esta empresa que les conté que hice una consultoría. En el módulo de inventarios ellos no tenían absolutamente nada. Tocó por coger pieza por pieza, más o menos 1500 piezas, y codificarlas, y ponerles el nombre y que el nombre todo el mundo estuviera de acuerdo, porque había piezas que tenían para una misma pieza diferentes nombres. En otra empresa que alguna vez ayudé a alguna cosa de estos, nunca hacían pronósticos de demanda, y ese era SAP. Pues implementaron SAP, no hacían pronósticos de demanda, y el software les pedía que tenían que hacer pronósticos de demanda, pues tuvieron que ponerse a investigar cómo se hacían los pronósticos de demanda y montar ese cuento. Entonces, no es fácil esto, es costoso, muy costoso, toma tiempo sacarle todo el provecho posible, pero una vez están funcionando, pues es una maravilla. Usted tiene información de todo lo que ocurre en la empresa. Bien, entonces aquí les dejo un videito de cómo funciona Odoo, que es uno de estos ERP. Los ERP han evolucionado mucho. Al principio se diseñaron para grandes empresas. Entonces aparecieron soluciones como estas que están aquí, el SAP y el Oracle. El Oracle también es muy conocido. Pero después de que se cubrió ese mercado, pues empezaron a mirar que había otras empresas más pequeñas, que un software de estos les queda muy grande, entonces empezaron a diseñar software como al tamaño de las medianas empresas, después al tamaño de pequeñas empresas, que estaría, por ejemplo, para empresas de 30 usuarios o menos. Los obviamente son más económicos. Y aparte de estos proveedores, pues hay proveedores nacionales también ya. Esta empresa finalmente, la que les cuento, se compró un software de una empresa nacional. Y aquí en Bucaramanga hay un proveedor también, unos egresados de la UIS de sistemas que hace años, por lo menos unos 20 años montaron una empresa, se llama Piensa, son muy buenos. Entonces han desarrollado también soluciones de estas. Y aquí hay algunas demostraciones de cómo funcionan, los pantallazos de cómo es que funciona. Esto es bastante amigable. Bueno, y aquí les dejo el de SAP. ¿Qué es SAP y para qué sirve? Explicado en menos de 5 minutos para que ustedes vean qué es. Y también el de Open Browser. Bueno, la idea es que cuando lleguen a ver SAP, pues ya tengan alguna idea. Y si no ven SAP, que cuando lleguen a una empresa, pues no se asusten con esto. Si no, pero esto no nos contaron nunca en la universidad. Pues, bueno, que sepa. Bueno. Entonces, jóvenes, la tarea aquí de esto es que ustedes estudien las diapositivas, vean los videos, se haga un pequeño resumencito de qué es cada cosa de esas, qué es el MRP, qué es el MRP2, qué es el MRP bucle cerrado, qué es el ERP, lo bueno y lo malo de cada uno, una especie de resumencito para que ustedes tengan una muy buena idea de qué es. Y hacemos una pequeña evaluación de eso próximamente. ¿Listo? Y quedó cubierto ese tema. Bien, y entonces ahora sí continuamos con nuestro tema que teníamos y que con respecto al otro curso ya teníamos adelantado. El curso no habíamos podido empezar. Y es
la teoría de las restricciones, pero que ya con numeritos. ¿Se acuerdan de este ejercicio? Pero alcanzamos a trabajar un poquito, pero nos falta. Ojalá lo tuvieran por allá a mano, para que recordemos bien cómo es la cosa. Les recuerdo, este ejercicio va encaminado a que ustedes entiendan la importancia tan impresionante que tiene el throughput, y más que todo, el throughput por minutos de la restricción. Entonces aquí hay dos cosas que se combinan que son importantes: el throughput y el tiempo en el recurso limitante, en el cuello de botella. Y vamos a ver cómo esas dos cosas nos ayudan a tomar decisiones razonables, no decisiones como las que alguna vez en clase les conté, que por ausencia de conocer estas cosas y por la necesidad de aumentar la capacidad de producción, las empresas se ponen a comprar más equipos. Después pasa la época de que los necesitan y se quedan con los equipos ahí estancados. Bien, entonces voy a recordarse el ejercicio. Y lo vamos a recordar como esta fábrica. En esta fábrica se elaboran dos productos, el P y el Q. Y se tienen 4 centros de trabajo, 4 recursos. El B, el C y el D. Cada recurso, cada centro de trabajo tiene 2.400 minutos por semana de capacidad disponible, que provienen de trabajar 5 días por 8 horas por 60 minutos, nos daría 2.400 minutos. Y la empresa también ha calculado los gastos operativos, es decir, toda la plata que invierte la empresa en transformar los inventarios en throughput. Pues toda esa plática que gasta ahí son los gastos de operación y se ha calculado de $6.000, vamos a hablar dólares, $6.000 por semana. Entonces el gasto de operación es considerado constante. Se intenta conseguir que cada trabajador trabaje 40 horas a la semana, independiente de cuánto trabajo de producción cada uno tenga. Nuestro mercado, entonces para el producto, se tiene un potencial de mercado de hasta 100 unidades para el producto P, es decir, que nuestro mercado estará dispuesto a comprarnos hasta 100 unidades de P y a un precio de $90. La demanda del producto pues será 100. Eso significa que los clientes estarán dispuestos a comprar 100. Si llegamos a fabricar más, no nos lo van a comprar. Y si vamos a fabricar menos, pues vamos a perder plata. Los clientes están demandando 100. Como nuestro ejemplo es ideal, los clientes pagan de contado, no piden descuento y no cambian de idea. Quiere decir que cuando nos hacen el pedido queda en firme. No van a cambiar de idea. No, ahora es menos, ahora es más, cámbienme el precio, alguna cosa así. Bueno. Y por otro lado, la empresa también tiene un producto Q, cuyo mercado es hasta de 50 unidades por semana. Y lo vende a $100. Y ocurre exactamente lo mismo. La demanda es 50, si llegamos a producir más de 50, el mercado no lo va a absorber. Y si vamos a producir menos de 50, pues dejamos de vender algo que se está demandando. Entonces no tiene como mucha lógica. Igual, el precio de venta es 100, los clientes pagan de contado, no piden descuento y no nos van a cambiar el producto, el pedido a última hora. Bueno, entonces tenemos aquí este diagramita que es clave. Entonces nos está diciendo que para producir el producto P se necesita 3 materias primas, MP1, MP2 y esta. Y ahí están los costos por unidad de cada una de las materias primas. Y que para producir ese producto vamos a necesitar estos centros de trabajo, el A, el B, el C y el D. Recuerden que solamente tenemos 4, A, B, C y D. Pero puede ser que en el proceso de producción algún centro de trabajo tenga que repetir alguna operación. Pero centros de trabajo son 4.
recursos son 4. Entonces entran las materias primas al proceso, al recurso A o al proceso A, donde se hace la operación 10 y se gasta 15 minutos por unidad. Lo que sale de ahí se pasa al centro de trabajo C, donde se hace la operación 20 y ahí se tarda 10 minutos. Por este lado entra la materia prima 2 al centro de trabajo B, donde se hace la operación 30, se gasta 15 minutos por cada unidad. Su resultado va al centro de trabajo C, se hace la operación 40, 5 minutos se tarda, y estos dos se vienen a unir en el centro de trabajo D, en el cual, aparte de lo que viene por esta línea y por esta otra, se involucra una materia prima, se ensambla el producto y al finalizar quedó el proceso. ¿Listo? Bien, entonces, estos calculitos sencillos. Para el centro de trabajo A, ¿cuál sería la cantidad de minutos en que va a incurrir la carga? Entonces se van a producir 100 unidades en el A. Vamos a producir P, que recuerden que la demanda es 100 minutos por los 15 minutos de A, 1500. En C, 100 unidades que se van a producir por los 10 minutos, media 1000. Por aquí, 15 minutos por los 100, 1500, 5 minutos por los 100, 500, 15 minutos por los 100, 1500. Y aquí simplemente acumulamos. Entonces, para el recurso A se van a necesitar 1500 minutos, para el B 1500, para el C 1500 y para el D 1500 también. Y la suma de los materiales en total es de 45. Todo eso para el producto P. ¿Listo? Bueno. Y el tiempo unitario sería de 60 minutos. Usted tiene que sumar todos los minutos, 1500 y 1500, más 1500 y 1500 por aquí, y dividir por los 100 y le daría los 60 minutos. Es 1500 por 4, sería 6000 por los 100, sería 60 minutos. Igual procedemos con el producto Q. Pero el producto Q, la demanda son 50. Entonces igual, entra una materia prima al centro de trabajo A. El centro de trabajo A hace la operación 10, se tarda 10 minutos. El resultado de ahí va para el centro de trabajo B, donde se hace la operación 20, se tarda 15 minutos. Y por este lado, en paralelo, está entrando la materia prima 2 al centro de trabajo B, se le hace la operación 30, se gasta 15 minutos. El resultado de B se pasa para C, se hace la operación 40, se tarda 5 minutos. Y el resultado de estas dos líneas que van en paralelo va al ensamble mediante el proceso D, que tarda 5 minutos, y lo identificamos como la operación 50. Y de ahí ya salió el producto. Entonces igual, para A, 50 unidades que es la demanda por los 10 minutos, 50 unidades que es la demanda por los 15 minutos, 50 unidades por los 15 minutos de aquí, 50 unidades por los 5 minutos de aquí y 50 unidades por los minutos de aquí. Aquí acumulamos. Entonces al final se le van a necesitar 500 minutos para el recurso A, 1500 para el B, 250 para el C y 250 para el D. Como necesitamos el tiempo unitario para unos cálculos más adelante, entonces sumamos todos los tiempos y dividimos entre 50 y nos dará que el tiempo unitario es 50. En total incurrimos en 40 unidades monetarias, $40, para complicar la vida, de materias primas. Bueno, entonces este es como un resumen de las materias primas que vamos a necesitar ahí, por todo. Bien, entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cuánta utilidad obtendría nuestra fábrica en su primera semana de operación? La unidad temporal es semana. Entonces recordemos que la utilidad es el throughput menos los gastos de operación. El throughput, el dinero que entra por las ventas, menos los gastos de operación.
y que los gastos de operación son 6.000 por semana. Entonces, ahora lo que tenemos que preguntarnos es cuánto throughput obtendría la fábrica en una semana de operación. Bueno, la diapositiva la repito ahí, es exactamente igual, es por lo que tengo que volver enseguida y no me quede tan lejos. Entonces vamos a calcular el throughput. Recuerden que el throughput se calcula precio de venta menos la materia prima. Entonces vamos a calcular el throughput para P y para Q. Tenemos aquí los precios de venta de P y de Q. Y el valor en que cubrimos los materiales, 45.40, hacemos la diferencia y el throughput sería de 45 para P y de 60 para Q. Eso sería lo que nos ingresaría por cada P y cada Q. Como vamos a vender 100 de P y 50 de Q, entonces el total será 4.500 y 3.000 por este lado para un total de 7.500. ¿Vamos recordando o hay alguna pregunta? ¿O se durmieron todos? ¿O se volaron de clase todos? ¿No hay preguntas? Yo, profe, ¿para qué se encuentra los tiempos por separado y no el total? O sea, ¿para qué sacar los 500? Ya. Porque necesito saber en qué recurso está el cuello de botella. Ok. ¿Listo? Bueno, ahorita lo vemos, ahorita entendemos bien ahí. Bien, entonces esto nos daría que la empresa se podría ganar 7.500. Entonces, el ingreso serían 7.500. Los gastos generales, como ya vemos, 6.000. La utilidad le quedaría de 1.500. Entonces, la fábrica obtendrá 1.500 de utilidad si se puede producir todo. Si se puede producir los 100 de P y los 50 de Q. ¿Listo? Bueno. La pregunta que hay que hacer es, ¿pero estaremos capaces de producir todo? Y entonces ahora aquí es donde está la respuesta a su pregunta. Este cuadro es clave. Bien. Antes de explicar este cuadro, recuerden que en clase vimos que para determinar dónde está el cuello de botella de manera física, es decir, en un proceso ya andando, pues uno se da la vuelta por la empresa, por la planta de producción, y allá donde detecte que hay más trabajo acumulado, inventario acumulado, más trabajo en proceso, ahí está el cuello de botella, y ahí lo pillo. Pero lo que vamos a mirar ahora es cómo determinar el cuello de botella cuando no hemos producido nada. Es decir, cuando estamos planificando la producción. Bien, entonces para eso, aquí arriba, vamos a colocar los tiempos por cada uno de los recursos. ¿Cómo estás, Alejandro? Pues para producir P, ¿cuántos minutos necesitamos? ¿Cuántos de P? ¿Cuántos de C? ¿Cuántos de dónde los saco? De estas grafiquitas. Es que las tengo ahí para poder volver a ellas rápidamente. Entonces, para producir P necesito 1.500 en todos. Aquí está 1.500 en todos. Para producir Q, aquí está Q, necesito 500, 1.500, 250 y 250. 500, 1.500, 250, 250. Entonces, estos serían mis necesidades en tiempo para cada uno de los recursos o cada uno de los centros de trabajo para poder producir el total de la demanda. ¿Listo? Pues ahora sumamos 1.500 y 500, quiere decir que necesito 2.000 minutos en el recurso A, 3.000 en el B, 1.750 en el C y 1.750 en el D. Esto es lo que necesito. Pero ¿cuánto tengo disponible? Entonces recordemos el enunciado que decía que cada centro de trabajo, cada recurso tiene disponible 2.400 minutos. 1.400. Hacemos la diferencia. Entonces 2.400 menos 2.000 quiere decir que sí tengo capacidad ahí.
La capacidad disponible es superior a la capacidad necesaria. 2.400 menos 3.000, menos 600. 2.400 menos 1.750, 650. 2.400 menos 1.750, 650. Aquí pilla el cuello botella. ¿Listo? Entonces así se determina en dónde está el cuello botella cuando voy a planificar la producción. Entonces, ¿qué nos está diciendo este cuadrito? Que no tenemos suficiente capacidad en el recurso B para fabricar todo lo que nos están pidiendo. Entonces, ¿cuál sería la siguiente pregunta? Pregunto yo a ustedes, ¿cuál sería la siguiente pregunta que nos deberíamos hacer? Uno de ustedes que me conteste. Si no tienes suficiente capacidad en un recurso para producir todo, ¿cuál sería como la decisión lógica? ¿O qué es lo que tendríamos que mirar para tratar de sacarle el mayor provecho en términos de dinero, en términos de throughput, a esa situación? Pero les ayudo. Pues mirar qué tanto del uno y qué tanto del otro pudiéramos producir, sabiendo que no podemos producir todo de todos. ¿Sí? ¿Está clara la cosa? Si no tengo suficiente capacidad, entonces con la capacidad que tengo, ¿qué pudiera yo producir de tal manera que me beneficie al máximo? Profesor, eso es como reducir, como mencionaban en el libro, reducir que los otros recursos se vayan acoplando al recurso B, en este caso. Sí, claro que sí. Ok. Vale. Entonces, en el cálculo anterior, decía que podemos obtener 1.500 de utilidad. Pero aquí estamos viendo que no tenemos suficiente capacidad para producir los 100 y los 50. Entonces, ¿qué alternativas pudiéramos tener? Fabricar todo el P, y después de que hayamos fabricado el P, no tanto como fabricar, sino después de que hayamos programado mejor. La diapositiva dice fabricar, pero recuerden que aquí no hemos fabricado nada todavía, sino que estamos pensando en fabricar. Entonces, después de haber programado todo el P, mirar si nos queda suficiente tiempo en el recurso B y cuántas unidades pudiera yo fabricar teniendo en cuenta el recurso B. O la otra, al contrario, programar la producción del producto Q, y después de que ya esté todo programado el Q, miro a ver si me queda tiempo disponible en el recurso B. Y teniendo tiempo en el recurso B, miro cuántas unidades de P pudiera producir ahí. ¿Listo? Entonces, fíjese, aquí empieza a tomar el comando de la decisión el recurso cuello de botella. Ese es el que manda la parada. Todo lo que hagamos de aquí para adelante va a estar supeditado al recurso cuello de botella, como vimos también en la clase y en la diapositiva dinámica que les pasé. Bien. Entonces, tenemos dos combinaciones de trabajo. Pudiéramos probar estas dos combinaciones para encontrar cuál de las propuestas nos va a dar la mayor utilidad. Pero si tuviéramos 5 tipos de productos, tendríamos que probar, teníamos que entender 5 factorial combinaciones, y eso sí sería mucho trabajo. Tenemos que probar 120 combinaciones. Entonces la teoría de las restricciones lo que nos facilita es todo ese camello tedioso que hay que hacer, así tengamos un super Excel o cualquier cosa así. Y entonces aquí tenemos una pregunta clave
es cuántos diferentes tipos de productos fabrica su compañía. Entonces, si no echamos mano de la teoría de las restricciones, pues imagínense solamente, vamos un ejemplo sencillo, Postobón. ¿Cuántos productos diferentes tiene Postobón y por lo tanto cuántas diferentes combinaciones debería decir para decir es más rentable producir manzana Postobón que producir cola y pinto, y es mejor producir tantos hectolitros de manzana que producir tantos hectolitros de cola y pinto, de naranja o piña, de cualquier cosa así? Ese es un camello grande. Entonces, con la teoría de las restricciones, pues se nos van a evitar hacer esos cálculos de cada combinación posible. Entonces, ¿cómo elegir? Entonces, de la tablita anterior, que tenemos por aquí, nos damos cuenta, mirando el throughput, nos damos cuenta que el que produce mayor throughput es Q. Por lo tanto, la decisión pudiera estar encaminada, entonces produzcamos todo Q, y si nos queda tiempo en el recurso restrictivo, en el cuello de botella, miremos a ver cuánto P podemos producir, pero decidámonos primero por el que tiene mayor throughput. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si llegamos a producir? Un segundito que me salté. Entonces, tenemos mayor throughput en el producto Q, que son 60, que en el producto P, que es 45. Y examinemos el cálculo de la utilidad neta. Entonces, el cálculo de la utilidad neta sea el precio de venta menos materiales, menos servicios, menos mano de obra, menos indirectos. Porque eso es lo lógico. El cálculo de la utilidad neta sería lo siguiente que tenemos que tener en cuenta. Tenemos 9.600 minutos totales de capacidad semanales. Provienen de 4 centros de trabajo por 240 minutos disponibles en cada centro, nos darían los 9.600. Y tenemos gastos de operación de 6.000. Entonces, podemos hacer el cálculo de cuánto consume cada minuto por gastos de operación. Entonces, dividimos los 6.000 entre los 9.600 y nos daría que cada minuto puede ser valuado en 0.625. De nuestra diapositivas de los diagramas tenemos el dato que los tiempos unitarios son 60 para fabricar P y 50 para fabricar Q. ¿Listo? Miramos esta situación. Miremoslo por el lado del margen de ganancia. Entonces, los minutos en P y en Q. El precio de venta, los minutos unitarios, ¿no? El precio de venta unitario, 90 y 100. La materia prima, 45. Y los gastos de operación por minuto sería esto. Entonces, el precio de 90, el precio de 90 menos 45 menos los gastos de operación, que sería 0.625 por 60, 375. Al restarle estas dos cositas del precio de venta, como tenemos aquí, como decimos ahí, nos da 7,5 de utilidad para P. Hacemos lo mismo para Q. Los minutos unitarios para producir cada unidad de Q son 50. Cada Q lo vendemos a 100, incurrimos en 40 en materias primas, y 50 multiplicado por 0.625 me daría que gastos de operación sería 31. Si le resto esto al precio, me daría 28,74. ¿Qué nos está diciendo ahí? Solo me llegó esto. Que produzca Q, ¿cierto? Que Q le va a producir mayor utilidad. Entonces, ambos, el throughput total, el throughput total y el margen de utilidad apuntan a hacer todo el producto Q primero y después todo el producto B que podamos con el tiempo que nos reste en el recurso B. Los dos cálculos previos que hicimos nos dicen haga todo el Q. Y si después de hacer todo el Q le queda todavía tiempo en el recurso cuello botella, mire a ver cuántas unidades de P puede hacer
teniendo en cuenta el tiempo que queda en B. Entonces, tenemos aquí este calculito. Si nos ponemos a fabricar todo el Q, entonces el precio de venta, 100. Materia prima, 40. El throughput, 60. Y si fabricamos todo el Q, la demanda nos dice que es 50. ¿Cierto? Eso nos dice la demanda. Y los cálculos me dicen, produzca todo Q. Entonces vamos a producir 50 de Q. Entonces Q nos produciría 50 por 6, 50 por 60, 3000. Por ese lado. Ahora. Entonces ya producimos todos los 50 y vamos a mirar en el recurso cuello botella cuántos minutos nos quedarían disponibles si ya consumimos todos los 50 de Q. Entonces volvemos al original. ¿Listo? Entonces aquí en el recurso cuello de botella ya nos consumimos 1500 minutos para producir las 50 unidades de Q. Y ahí tenemos disponibles 2400. De 2400 menos 1500 de Q nos quedarían 900 minutos para producir P. Voy a repetir. Todo lo dicta el cuello botella. Entonces, voy a producir, que los cálculos me dieron, produzca Q, todo el Q. Entonces, si produzco todo el Q, en el cuello de botella me consumo 1500 minutos. Ya me los consumí, o me los voy a consumir. Pero todavía me queda algo de minutos libres en Q. ¿Cuántos? 2400 menos 1500 sería 900. En esos 900 minutos, ¿cuántas unidades de P puedo producir? Ya así se la digo para que usted la diga. Entonces tienen que dividir los 900 minutos en el total de minutos que consume P. ¿Dónde está P? En el recurso cuello de botella. ¿Listo? ¿Estamos? Pues me quedaron 900 minutos libres. Entonces voy a mirar cuántos P puedo producir en esos 900 minutos en el cuello de botella. Entonces me vengo para el cuello de botella, que es P. Entonces 900 dividido entre 15 me da 60. Que son los 60 que tengo aquí. Entonces, con eso, lo que habría que producir es 50 de Q y 60 de P. Para producir 60 de P, con el throughput total me daría 2700, 50 de Q por un throughput me daría 3000, 2700 más 3700 me daría 5700, 5700 le resto los gastos de reparación y, oh sorpresa, voy a perder plata. Esto va a perder plata. Entonces la pregunta es, oye, ¿qué pasó? Si lo hago por la utilidad, me dice produzca Q. Y si lo hago por el throughput total, me dice produzca Q. Y cuando hago los cálculos, resulta que si produzco todo Q y lo que me reste lo produzco para P y lo máximo que puedo producir de P son 60 unidades, resulta que voy a perder plata. Entonces pregunta, este es el tema de las preguntas. Pregunta, ¿qué pasó ahí? Pues
que no tuvimos en cuenta una cosa súper requete importante. Esta diapositiva dice lo que acaba de decir. Ambos, throughput y el margen de utilidad, apuntaban a hacer todo el producto Q. Ninguno de los parámetros tuvo en cuenta el hecho que el recurso B es un recurso cuello de botella. Por lo tanto, nuestra embarradita fue no mirar cuánto throughput se produce por minuto en el cuello de botella. Esta diapositiva es la clave. Pues repito, nuestra falla es no mirar, o sea, ya aquí se combinan dos aspectos importantes, ¿no? El throughput, que es la plática que me entra, y la restricción del cuello de botella. Entonces, de aquí para adelante lo que ustedes tienen que hacer es esto, no hacer lo que hicimos, toda la deducción que hicimos para que ustedes vieran las malas decisiones. Lo que ustedes tienen que hacer de aquí para adelante es mirar cuánto throughput se produce dividido entre los minutos del cuello botella. Para producir P se produce 45 de throughput, que ya lo habíamos calculado. Eso no tiene problema. Aquí está. 90 del precio de venta menos 45 materia prima, 45. 100 menos 40, 60. 45. Y el producto P en el cuello de botella necesita 15 minutos. 45 dividido entre 15 da 3. Q, throughput 60. ¿Cuántos minutos necesita Q en el cuello de botella? Miremos. Entonces, para producir Q, va a B 2 veces, a que le hagan la operación 20 y a que le hagan la operación 30. Cada una se tarda 15 minutos. Entonces, vamos a dividir los 60 entre el tiempo de Q en el cuello de botella, 30. Entonces ahí nos daría lo que tenemos que tener en cuenta de aquí para adelante. Es el throughput por minuto. Señores y señoritas, throughput por minuto. ¿Qué vemos ahí? Que el throughput por minuto es mayor en P que en Q. Por lo tanto, la decisión que tenemos que tomar es al contrario. Produzca todo P y lo que le quede en el cuello de botella, de lo que le quede en el cuello de botella, produzca Q. ¿Está clara la cosa? Todo lo que hice anteriormente, o hicimos, porque esto lo utilizamos todos los profesores de esta materia, es para llegar a esto, a decir la decisión, porque no sería como bueno llegar de una vez a decirle, no jóvenes, cuando vayan a tomar decisiones de qué producto y en qué cantidades hay que producir, simplemente dividir el throughput en los minutos que va a utilizar en el cuello de botella y por ahí decide. Es mejor mostrarles todo el proceso de lo que no debería hacerse y que muchas empresas hacen. Entonces, de aquí para adelante, throughput por minuto. Como aquí el throughput por minuto en P es mayor que en Q, pues está diciendo produzca todo P y lo que le quede produzca Q. Pues vamos a mirar qué sucede ahí. Entonces, el precio de venta del producto P son 90, la materia prima son 45, el throughput son 45 y voy a producir 100, entonces 45 por 100, 4.500. Ahí no hay nada. ¿Listo? Ahora nos vamos para Q. 100 que vale el precio de venta, 45 que consumimos en materia prima, 60 el throughput multiplicado por la cantidad. ¿De dónde saco yo este 30? Pues volvemos al mismo cuadrito. Para producir 100 del producto P,
me consumo 1500 minutos en el recurso B. 1500 en el recurso B. Pues producidos los 100, me quedan 900 minutos. También 900 minutos. Pero hay una diferencia. Y es que de esos 900 minutos, solamente podría producir 30 unidades porque el producto Q en el cuello botella consume 30 minutos. Entonces 900 minutos que me quedan en el cuello botella, dividido en los 30 minutos que se requieren del cuello de botella para producir Q, me queda que solamente puedo producir 30 unidades. Entonces, throughput 60 por 30, 1800. Sumo los dos throughput y me daría 6300. 6300 menos los 6300, me gano 300. Entonces aquí sí que estoy ganando plata, no como en el anterior. Si me pongo a producir todo Q y después P, pierdo plata. Aquí si produzco todo P y lo que me quede produzco Q, gano plata. Bueno, mucha información. Hasta allá habíamos quedado, creo. No, profe, esto no lo habíamos visto. Claro que sí. Al final cada clase yo anoto en dónde quedamos. No, profe, no hemos visto ese tema. No, profe. Nosotros No, quedamos en el ejemplo didáctico de que usted nos había mostrado. ¿En el ejemplo de qué? En el didáctico, el que era como animación. Ah, ya. Ah, bueno. Bueno, preguntas. Cuando reproduzcan este ejercicio, se la pillan. Sí, se la pillan. Entonces, les voy a rogar el favor de que revisen el ejercicio hasta aquí. Me falta, pero es que no los quiero aturdir en vista que no habíamos visto esto, entonces fue con el otro curso, entonces no los quiero aturdir con más información. Pero para la próxima clase sí traigan bien visto hasta aquí. ¿Sí? Hasta aquí. Especialmente clarito la información del ejercicio, porque en la próxima clase les voy a poner lo siguiente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si alguien le sugiere una mejora y le dice, vea, y la operación C, perdón, en el centro de trabajo C, en la operación 20, yo se la puedo reducir, de esos 10 minutos que usted tiene, se la puedo reducir en 5 minutos. ¿Sí? ¿Será una buena mejora? Pues vamos a mirar. ¿Listo? Y después pudiéramos mirar también una mejora diferente. Es decir, ¿y qué pasa si en la operación B, yo se la reduzco en un minutico? Pero al reducirla en un minutico en la operación 30 del cuello botella en B, se la reduzco en un minuto, pero en C se me aumenta en 2 minutos el tiempo. ¿Qué pasaría? Y la otra, ¿qué pasaría si yo pudiera vender P o Q en otro mercado? En el mercado que estoy actualmente puedo vender 100 P y 50 de Q. ¿Qué pasaría si yo pudiera vender, si tuviera clientes que estuvieran dispuestos a comprarme cierta cantidad a cierto precio en otro mercado? Mirar a ver si tengo capacidad y mirar a ver si sería rentable o no. Eso sería lo que haríamos en la próxima clase. Pero entonces hasta aquí, por favor. Hasta aquí. Donde dice fabricando todo el producto P. Entonces para la próxima clase sí aspiro que tengan preguntas al respecto. Bueno, ¿alguna pregunta, oye, antes de irnos? Profe, ¿el quiz de MRP y ERP es también el jueves? No, el jueves hacemos el del CRP.
el que teníamos pendiente. CRP, planificación de la capacidad de producción. Y el MRP lo dejamos por ahí para la semana entrante. Listo, profe, gracias. Profe, una pregunta. A la hora de los quizzes, ¿vamos a hacer la misma metodología? ¿Le mandamos el quiz al correo? Sí, señor. Sí. Listo. Yo les aviso con antelación el quiz y la hora y todo el cuento. Y se los envío, se los pongo ahí en el Zoom y los espero al regreso por el correo. Listo. Esta mañana tuvieron clases normales, no hubo por ahí algún saboteo. No, profe, yo tuve clase mañana. Sí. Por ahí hubo intentos de hackear. No más en algunos cursos de otro lado hubo por ahí algún intento. Entonces, por eso es que yo les pido que se identifiquen bien, a pesar de que los conozco y a algunos hasta le conozco. La voz es mejor estar identificados para que podamos terminar esto, que no faltan sino, en mi caso, alrededor de unas 3 semanas y media y salimos de esta materia. Y quedan cuasi ingenieros. Pero bueno, nos vemos entonces el jueves. ¿Vale? Listo, profe, hasta luego. Chao pues. Chao. Hasta luego, profe. Chao, profe. Chao.